Buenas tardes. En esta sesión vamos a abordar la segunda parte de imagenología del sistema nervioso central. Comentaremos los criterios de selección de estudios de imágenes en 5 contextos clínicos. Identificaremos clave en patologías encefálicas y finalmente conversaremos sobre nociones de interpretación asertiva de hallazgos imagenológicos similares. Con respecto a la selección del estudio de imagen adecuado, vamos a usar la misma leyenda que en la sesión previa. El primer escenario clínico que vamos a evaluar es el del cambio del nivel de conciencia. Cuando sospechemos que es secundaria una patología isquémica, el esquema de trabajo es idéntico al que aplicamos en la sesión previa. Si se trata de un evento isquémico, iniciamos por tomografía en fase simple, que podrá complementarse de inmediato con un estudio angiotomográfico en fase arterial y con medio de contraste endovenoso, o en su defecto, si se trata de una lesión ubicada en la fosa posterior, recurriremos a la resonancia magnética. En el caso de las hemorragias intracraneales, el estudio inicial es la tomografía simple. Cuando haya sospecha de que sea secundaria la ruptura de una malformación vascular, se complementa de inmediato con una angiotomografía con contraste endovenoso, y en el caso de que se sospeche que sea una hemorragia secundaria, por ejemplo, a una lesión de origen tumoral, se realiza un estudio de resonancia magnética una vez que se ha reabsorbido el hematoma. En el contexto postraumático, siempre el estudio inicial en fase aguda es una tomografía, reservándose la resonancia en fase simple con secuencia de gradiente eco exclusivamente para la fase subaguda postraumática para evaluar la presencia de lesión axonal difusa. Las neuroinfecciones deben evaluarse siempre de resonancia magnética con administración de medio de contraste endovenoso, igualmente las neoplasias intracraneales. En el caso de hipertensión endocraniana, puede evaluarse inicialmente el paciente mediante tomografía o resonancia magnética. Dependiendo de los hallazgos, se definirá si amerita o no complemento con contraste endovenoso, y las encefalopatías tóxico-metabólicas siempre mediante resonancia magnética. En el caso de la cefalea, si se trata de una cefalea severa súbita, en la cual sospechamos que puede ser secundaria a una hemorragia subaracnoidea, el estudio de elección es una tomografía de cráneo simple. Si se asocia a papiledema, debemos hacer un estudio de resonancia magnética con contraste endovenoso, igual que si existe asociado algún signo de alarma. Es decir, se presenta en el contexto de un traumatismo craneoencefálico subagudo, está relacionada a la actividad sexual, algún esfuerzo o cambios posicionales, hay déficit neurológico asociado, sospecha o antecedente neoplásico, el paciente está inmunocomprometido, embarazado o es mayor de 50 años. Los casos de migraña, cefalea tensional o cefalea crónica sin déficit neurológico asociado no tienen ninguna indicación de neuroimagen. Y las cefaleas primarias nuevas de origen trigeminal autonómico deben ser evaluadas mediante resonancia magnética. En el caso de los pacientes que se presentan con ataxia, si la presentación es postraumática, se evalúan mediante tomografía simple. Si hay sospecha de disección vascular, debe complementarse el estudio de inmediato con un estudio angiográfico en fase arterial con la administración de contraste endovenoso. Cuando sea secundaria a isquemia, neuroinfección o a una neoplasia, se realiza un estudio de resonancia magnética, puede ser inicialmente simple, y si se sospecha que el origen es espinal cervical, se evalúa mediante resonancia magnética de columna cervical. Cuando un paciente consulta por una primoconvulsión traumática, el estudio de elección es una resonancia magnética, en fase simple inicialmente. Cuando esa primoconvulsión está asociada a un traumatismo craneoencefálico, el estudio de elección es una tomografía de cráneo en fase simple. Si el paciente es epiléptico y tiene crisis convulsivas sin cambios, no está indicado el estudio de neuroimagen. Pero si hay cambios en la semiología de las convulsiones, se asocia a un déficit neurológico nuevo o secular a una convulsión reciente,
hace una resonancia magnética con administración de contraste endovenoso. Y si el paciente que convulsiona tiene antecedentes oncológicos o es candidato a cirugía para tratar la causa de la convulsión, debe evaluarse mediante resonancia magnética con contraste endovenoso. Todas las neuropatías craneales se evalúan mediante resonancia magnética independientemente del origen y se reserva el uso medio de contraste endovenoso para identificar la afectación o el compromiso perineural, bien sea de origen infeccioso o neoproliferativo. Vamos ahora a avanzar a la identificación de hallazgos clave de patologías relacionadas con los contextos clínicos que evaluamos. Para ello, vamos a seguir la propuesta de análisis sistemático que les presenté en la sesión anterior. El primer caso corresponde a un paciente de 40 años que consulta por una primoconvulsión dado mediante resonancia magnética. En este caso, vemos la secuencia T1 en plano axial que demuestra una extensa lesión frontal izquierda de baja intensidad de señal en la secuencia ponderada en T1, sin otros hallazgos asociados. En la secuencia ponderada en T2, la imagen es predominantemente hiperintensa y no demuestra edema perilesional. En este caso, la cápsula de la lesión es hiperintensa en la secuencia FLAIR. El mapa de ADC indica que no hay restricción de la difusión y posterior a la administración de medio de contraste endovenoso no hay realce. Se trata en este caso de una lesión intracranial neoproliferativa frontal izquierda, cuya anatomía patológica reportó un astrocitoma difuso grado 2 de la OMS. Con relación al análisis de las lesiones neoproliferativas, hay que tener en consideración que la captación de contraste no determina su grado histológico, que generalmente lesiones primarias del encéfalo de bajo grado histológico no suelen tener edema perilesional, a diferencia de las lesiones primarias de alto grado, de las metástasis y de las neuroinfecciones. Y que cuando se trata de una lesión única, tenemos que hacer la consideración o el ejercicio de diagnóstico diferencial con base en los antecedentes del paciente y en su grupo etario. A continuación, evaluamos el caso de un paciente masculino de 60 años que consulta por cefalea. Se evaluó inicialmente mediante un estudio tomográfico de cráneo que demuestra disminución de la amplitud de los surcos corticales en el hemisferio cerebral derecho y una lesión periatrial con extenso edema vasogénico asociado. Decidieron complementar el estudio con medio de contraste endovenoso que demuestra que hay una captación de contraste de morfología anular, gruesa e irregular. Posteriormente se realizó una resonancia magnética que corrobora los hallazgos descritos en la tomografía. Hay una lesión o una masa de aspecto neoproliferativo en la región subventricular periatrial del lado derecho con extenso edema vasogénico asociado que demuestra alta intensidad de señal en el mapa de difusión isotrópica y baja intensidad de señal en el mapa de ADC, por tanto restricción de la difusión. Y posterior a la administración del medio de contraste demuestra realce anular, grueso e irregular adyacente al epéndimo del
atrio del ventrículo lateral derecho. Posterior al estudio histológico se demostró que se trataba de un glioblastoma. A continuación evaluamos el caso de un paciente masculino de 75 años que consulta por cefalea. Fue evaluado mediante resonancia magnética. En este caso vemos la secuencia T1 en plano axial, que demuestra la presencia de una masa, en este caso isointensa a la sustancia gris. En la secuencia T2 demuestra igualmente una intensidad de señal similar a la de la corteza, edema vasogénico intraaxial frontal asociado y una hendidura del líquido cefalorraquídeo que sugiere que su origen es extraaxial. La secuencia FLAIR demuestra mucho mejor la extensión del edema vasogénico que produce la lesión. No hay restricción de la difusión y posterior a la administración de medio de contraste demostramos realce ávido, homogéneo y nodular con presencia de una base dural amplia con un signo de cola dural que corrobora que se trata de una lesión extraaxial, en este caso de un meningioma. Para abordar las lesiones focales del encéfalo es necesario precisar su ubicación dentro o fuera del encéfalo, el número de lesiones, sus características en las secuencias morfológicas y funcionales y luego interpretar el hallazgo con base en el contexto del paciente. Este estudio corresponde a una paciente femenina de 58 años que consulta por parálisis facial derecha. Se evaluó inicialmente mediante tomografía, probablemente para descartar origen cerebrovar de los síntomas, y en la tomografía en fase simple identificamos múltiples lesiones nodulares hiperdensas, aún sin la administración de medio de contraste, de localización cortical en el hemisferio cerebral derecho, un área de edema vasogénico en el lobo frontal del lado derecho y otra lesión hiperdensa, probablemente en rango cálcico, en el puente cerebral. Se administró medio de contraste endovenoso, demostrando realce nodular en más lesiones de las que se fijaron en la fase simple. En relación al edema vasogénico frontal derecho, una lesión focal que demostró realce anular y hallazgos similares en el puente cerebral del lado derecho. Como corresponde, la paciente fue a continuación evaluada mediante resonancia magnética. Vemos inicialmente la secuencia T1, que demuestra áreas nodulares de alta intensidad de señal, otras lesiones nodulares que no habíamos visto en la tomografía, la lesión dominante intraaxial frontal derecha, otra más pequeña occipital izquierda, y la lesión pontina derecha que sí habíamos visto en la tomografía. La secuencia FLAIR revela, aparte de los hallazgos ya identificados, que hay otras de aumento de intensidad de señal, probablemente en relación con más lesiones. La difusión no demostró áreas de restricción y posterior a la administración de medio de contraste endovenoso, identificamos realce
anular o nodular en numerosas lesiones intraxiales, supra e infratentoriales. A la paciente se le realizó también un estudio tomográfico de tórax, cuya ventana pulmonar revela la presencia de una masa espiculada, sólida, de aspecto neoproliferativo en el lóbulo superior izquierdo, que posterior a la administración de medio de contraste y evaluada con ventana mediastínica, demostró infiltración pleural mediastinal. Se trata entonces de un adenocarcinoma pulmonar con metástasis encefálica intraxial, supra e infratentorial. A continuación, evaluamos el estudio de un paciente masculino de 80 años que consulta por deterioro cognitivo y cambios de conducta de una semana de evolución. Fue evaluado inicialmente mediante tomografía de cráneo, cuya ventana de parénquima encefálico revela la presencia de una lesión hipodensa en el lóbulo frontal izquierdo. Complementaron el estudio con administración de medio de contraste endovenoso, que demuestra que la lesión realiza de forma anular. Y a continuación se realizó un estudio de resonancia magnética. En este caso vemos la secuencia ponderada en T1. Corroboramos el hallazgo de una lesión intraxial hipodensa con cápsula en el lóbulo frontal del labio izquierdo, con edema perilesional leve, que demuestra alta intensidad de señal en el mapa de difusión isotrópica y signos de restricción en el mapa de ADC. Ahora la secuencia FLAIR, y posterior a la administración de medio de contraste, el realce capsular de la lesión y en sentido caudal un extenso realce leptomeningio con compromiso de la cisura de Silvio ipsilateral. El paciente tenía una historia previa de un absceso parafaringeo izquierdo algunas semanas antes. Se procedió a realizar drenaje de la lesión, cuyo cultivo demostró presencia de Prevotella y Propionibacterium. Se trata entonces de un absceso piógeno secundario a la diseminación hematógena del absceso parafaríngeo ipsilateral. A continuación, el caso de una paciente femenina de 30 años que consulta por cefalea, fiebre y alteración del nivel de conciencia. La secuencia FLAIR demuestra múltiples áreas de edema vasogénico en ambos hemisferios cerebrales, con compromiso de sustancia gris profunda, esplenio cuerpo calloso y hemisferio cerebeloso izquierdo, sin signos de restricción de la difusión, y posterior a la administración de medio de contraste, realce nodular en algunas lesiones y anular irregular en otras. En este caso se trata de una manifestación multifocal de neuroinfección secundaria toxoplasma. Ahora vemos la resonancia magnética de una paciente femenina que consulta por primoconvulsión, cuya secuencia T1 demuestra la presencia de múltiples lesiones nodulares intra y extracraneales, algunas de ellas con una imagen nodular de alta intensidad de señal. Idénticos hallazgos en la secuencia ponderada en T2, que demuestra lesiones en diana con un nódulo central
hipointenso, compromiso prioritario, bilateral, sin restricción de la difusión. Algunos de los nódulos demuestran signos de mineralización en la secuencia gradiente eco. Todo ello correspondiente a una neuroinfección secundaria a cisticerco en fase vesicular. El caso a continuación corresponde a un paciente de 30 años que consulta por cefalea. La secuencia T1 en plano axial no demuestra a satisfacción las lesiones. La secuencia ponderada en T2 demuestra múltiples lesiones intraaxiales nodulares con extenso edema vasogénico perivisional en ambos hemisferios cerebrales, con compromiso de la sustancia gris profunda, del tallo encefálico y de ambos hemisferios cerebelosos. El mapa de difusión isotrópica no demuestra signos de restricción. Y posterior a la administración de contraste vemos realce fundamentalmente anular y nodular en las lesiones. En este caso se trata de manifestación multifocal intraaxial de neuroinfección secundaria a Mycobacterium tuberculosis. Cuyo diagnóstico diferencial, por supuesto, en un paciente adulto es metástasis. Y este último caso de una paciente femenina de 55 años con alteración de nivel de conciencia evaluada mediante resonancia magnética. En esta secuencia T2 demuestra incremento de la intensidad de señal periacueductal y en la fosa posterior. El FLAIR demuestra además alta intensidad de señal de la sustancia blanca periventricular, repite los hallazgos periacueductales y subependimarios en relación al cuarto ventrículo y la fosa posterior. El mapa de ADC no revela signos de restricción y posterior a la administración de medio de contraste endovenoso demostramos extenso realce leptomeningio perimesencefálico, peripontino y en las folias de los hemisferios velosos. En este caso se trata de una leptomeningitis secundaria a tuberculosis, pero imagenológicamente es indistinguible de otras leptomeningitis infecciosas, por ejemplo las ocasionadas por Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, algunos virus y hongos, y leptomeningitis neoproliferativas, generalmente metastásicas o secundarias a sarcoidosis. Con respecto a las nociones de interpretación asertiva en neuroinfecciones y neoplasias, la recomendación inicialmente es hacer una evaluación topográfica de los hallazgos imagenológicos. Definir si la o las lesiones son intra o extraaxiales, si se trata de una lesión única o múltiple, si produce efecto de masa y sus consecuencias, especialmente en relación con las estructuras vasculares o con hernias encefálicas, y si hay presencia de calcificación o hemorragia en las lesiones que pudiesen ayudar a caracterizarlas. El uso de medio de contraste se reserva en este contexto para evaluar el compromiso meningio o perineural de las lesiones y para evaluaciones funcionales, por ejemplo, la técnica de perfusión. Y además, la resonancia magnética nos ofrece la posibilidad de no solo evaluar las lesiones desde el punto de vista morfológico, sino además funcional a través de las técnicas de difusión, perfusión y espectroscopía
para intentar aproximarnos al diagnóstico diferencial, especialmente cuando se trata de lesiones únicas con características atípicas. Muchísimas gracias.